Buenas tardes. Hoy tenemos entonces un conversatorio sobre capitalismo, cárcel y crisis civilizatoria. Está esto en el marco, ahora presento a nuestros panelistas de hoy, en el marco también de una invitación que le hace el equipo jurídico Pueblos también a los dos compañeros y del grupo de América Latina que tenemos entre la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional. Entonces, vamos a conversar hoy sobre este tema, un gran macro tema, con dos profesores, pensadores, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas, como es Concepción Cruz, que ella es andaluza, marxista, que es profesora de la Universidad de Sevilla, doctora especialista en medicina preventiva y salud pública, y con Iñaki Gil, que Iñaki ha estado, además te invitan seguido a Telesur a dar opiniones sobre América Latina en varias oportunidades en Colombia, trabaja, efectivamente, es un analista internacionalista, experto en geopolítica, profesor y pensador marxista, conocido efectivamente por varias publicaciones y entonces, bueno, una que ya ahora prologaste, ¿no? Ahora nos contarás. Entonces, bienvenidas, bienvenido, un gusto tenerlos acá en la Universidad Pedagógica. Nosotros somos una universidad formadora de docentes, también para que ustedes sepan, la gran mayoría de los que están acá están formándose para ser docentes en ciencias sociales, entonces, bueno, un gusto. Y esta es su casa. Así que les vamos a dar la palabra, ¿no? Y ustedes arrancan con este macro tema. Buenas tardes ya a todas y a todos. Encantadísimas de estar aquí con ustedes. Voy a intervenir yo primero, que en la otra charla fui la segunda, pero por el contenido, ¿no? Yo voy a dar una intervención más general y luego ya mi compañero Iñaki, pues, aterrizará en temas un poco más concretos. Yo quería empezar esta intervención con un título de un libro que se llama Lenin y la dialéctica, más vigentes que nunca, que tiene como subtítulo La dialéctica de la naturaleza. Este libro se publicó el año pasado, en el año 2024, en el aniversario del centenario de la muerte de Vladimir Ilich Lenin. Y bueno, la presentación que hicimos del libro decíamos que cuando vivimos tiempos políticos intensos, convulsos, interesantes también, claro, para lo bueno y para lo malo, con muchas velocidades de cambio, cambian las cosas muy rápidamente. No es una cosa que sea habitual, pero obviamente es un momento histórico que estamos viviendo en la actualidad y también Lenin vivió esos momentos tan intensos, ¿no? Donde los acontecimientos políticos se precipitaban. Y en este caso, antes de la Primera Guerra Mundial, Lenin va a la dialéctica, aprende de la dialéctica. Y bueno, no es que fuera solo la dialéctica, aunque fue muy necesaria. Ya conocéis cómo a lo largo de la Primera Guerra Mundial se lleva a cabo por el pueblo ruso y por el partido bolchevique de la primera revolución socialista en la historia, como fue la Revolución Rusa, en octubre de 1917. Bien, empezando con eso, quería empezar esta intervención diciendo la importancia que tiene la dialéctica. La dialéctica siempre es necesaria, pero en estos momentos, como digo, de precipitación, de velocidad de los acontecimientos, todavía es mucho más necesaria. ¿Por qué? Porque la dialéctica nos ayuda a interrelacionar esos acontecimientos. En realidad la dialéctica nos ayuda en todo, absolutamente. Nos ayuda en la ciencia, nos ayuda en el análisis político, nos ayuda en la acción, en la práctica, en la praxis. Y nos hace falta llevar a cabo esa interrelación junto con un contexto histórico de lo que está pasando. Eso también es muy importante porque todos estamos hablando que si ahora el tema de Trump,
el tema de la guerra, lo que está pasando aquí en Colombia, lo que pasa en la guerra de Ucrania, en Palestina, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos que analizar también es el contexto histórico de cómo hemos llegado a esa situación y también interrelacionar esos distintos acontecimientos. Yo acabo de hablar de, bueno, nosotros hemos aprendido mucho, ¿no?, de lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Ya conocíamos algo, por supuesto, pero en concreto con las charlas y con las intervenciones y las interacciones que ha habido, pues los acontecimientos en el Catatumbo, con toda su problemática, con toda su violencia, con todas sus luchas, no puede ser, y eso nos lo dice la dialéctica también, no puede ser independiente de otros acontecimientos que aparentemente a nivel geográfico están en otra parte del mundo, muy distante. Y no sé, sale ahora el ejemplo predominante desde el punto de vista simbólico de la lucha del pueblo palestino. Por tanto, relacionar importantísimo esas distintas luchas, por ejemplo, la guerra que está llevando a cabo la OTAN contra Rusia en Ucrania, no solamente en Ucrania, sino también dentro de Rusia, que las personas que vivimos en los distintos países de la Unión Europea, pues nos afecta tremendamente. Como sabéis, ahora Trump quiere que los distintos gobiernos de la OTAN, nosotros pertenecemos a un país de la OTAN, igual que ustedes, tiene que tener un 5% del presupuesto para gastos militares. Bien, por tanto, relacionar esos distintos conflictos en sitios tan diferentes, aparentemente diferentes, la dialéctica nos dice que siempre hay, como en las aguas profundas, siempre hay una conexión, y ahí terminamos siempre de cuál es nuestro enemigo principal, cuáles son nuestros enemigos secundarios, cuáles son nuestros amigos, con quién nos podemos aliar, con quién no. Eso que analizamos a nivel más local, también lo tenemos que analizar a nivel internacional, porque es importantísimo también la lucha internacionalista, ¿no?, la lucha de apoyo de unos pueblos con otros, el pueblo colombiano, el pueblo andaluz, el pueblo de distintos países del mundo. Bien, por ejemplo también, que no lo he dicho antes, la guerra, que más que la guerra, los conflictos que se están produciendo en África, importantísimo, que quizás no sale tanto en los medios de comunicación, pero sabemos, ¿no?, ahora en la República Democrática del Congo, toda la problemática del Sahel, que se han rebelado contra el imperialismo no solamente francés, sino también contra el imperialismo estadounidense. En definitiva, tenemos un conjunto de conflictos a nivel mundial que tenemos que saber analizar para saber qué hacer, para saber cuál debe ser nuestro enfrentamiento a la situación que tenemos ahora actualmente. Bien, en esta charla se habla de crisis y capitalismo. Es obvio, creo que es obvio, que estamos en una crisis profunda del capitalismo y, por tanto, de los países capitalistas imperialistas. A mí me gusta poner ese adjetivo porque le da una connotación de la importancia de las agresiones, la importancia que tiene el imperialismo estadounidense, europeo, etcétera, sobre los pueblos del mundo, incluido, como sabéis, el de Colombia, no solamente, también en Andalucía, donde yo estoy, etcétera. Por tanto, la crisis profunda que tienen actualmente los países capitalistas e imperialistas vienen dados, por un lado, por una serie de características internas y, por tanto, de contradicciones internas que tiene el sistema capitalista, que hace que tenga una crisis tremenda. Sabemos que comenzó en el año 2008, una crisis primero de tipo económico, pero sabemos también que la crisis de los países capitalistas e imperialistas también tienen un elemento moral o ético. Se basa siempre en la agresión, se basa siempre desde el colonialismo en la explotación laboral de la clase trabajadora, se basa también en la expoliación de los recursos naturales. Eso le da también un carácter profundamente antiético, que hace que las luchas de los pueblos a nivel mundial lleven consigo la verdad
frente a la barbarie. Siempre ya desde Rosa Luxemburgo se hablaba, ¿no?, de la barbarie del capitalismo, y como digo, estamos en una crisis muy profunda y con unos elementos que la hacen mucho más, por un lado, peor, una crisis peor, más intensa y a la vez también más peligrosa por su agresividad. Esto es como el animal herido, ¿no?, cuando siente que tiene que defenderse, pues lo hace todavía más agresivo. ¿Qué ocurre? Que como aquí también hay una dialéctica de contrarios, por un lado tenemos esa crisis del bloque imperialista, pero en el otro lado, con sus variantes, con sus niveles, que no es todo homogéneo, tenemos la resistencia de los pueblos, también a nivel mundial. Bueno, yo ya comenté antes que un ejemplo, un símbolo de resistencia frente a la barbarie, en este caso sionista y estadounidense, porque el sionismo se mantiene gracias al imperialismo, si no, no existiría el sionismo. No solamente históricamente ha sido una construcción del imperialismo británico al principio y después del imperialismo estadounidense, británico, francés, de todos los imperialismos. Por eso a mí me gusta hablar de bloque imperialista, no solamente de Estados Unidos, sino los países como más potentes del ámbito imperialista. Por tanto, frente a esa agresividad, a esa militarización que se está produciendo, a esa crisis tan profunda, se enfrenta en el otro polo lo que serían las resistencias de los pueblos. Estamos hablando de la resistencia del pueblo palestino, yo incluyo también la resistencia del pueblo colombiano, en sus distintas variantes. Podemos hablar de resistencia en muchos pueblos contra ese bloque imperialista. Y también los gobiernos que forman parte del llamado bloque socialista, o si no socialista o en tránsito al socialismo. Aquí conocemos el caso de Venezuela, conocemos el caso de Cuba, también conocemos el caso de Nicaragua. Aquí ya hay una pugna también en nuestra América, y también tenemos otros países como puede ser China Popular. Podemos hablar también de Irán, cómo se está enfrentando al imperialismo en la región, en Asia Occidental. He hablado un poquito de los países del Sahel que empiezan también a estar en pugna. Por supuesto, Sudáfrica. Tenemos un conjunto de países antiimperialistas, socialistas, en tránsito al socialismo, al menos profundamente antiimperialistas, que eso forma parte de la pugna en este choque que nos encontramos actualmente frente a la crisis del bloque capitalista e imperialista. Por tanto, en esta situación tan problemática y nueva para el imperialismo, porque cuando en la Primera Guerra Mundial, que acabamos de comentar con Lenin, se hace la revolución socialista, pero el imperialismo estaba solo con ellos mismos. Entre ellos a lo mejor se peleaban un poquito por las colonias. Yo quiero esto, una rapiña, yo me reparto lo otro. Era una pugna entre potencias imperialistas, y emerge la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial ya el principal enemigo a batir era la Unión Soviética, aunque seguía habiendo sus peleas, contradicciones secundarias entre los países imperialistas para ver qué expolian, cómo invaden otros países, los países llamados del sur. ¿Para qué? Pues para aumentar todavía la explotación laboral, todavía más. También hacen explotación laboral en sus propios pueblos, pero también de los pueblos, y la expoliación de la naturaleza. Bien, el hecho es que en esta crisis que estamos comentando hay una realidad, y es que este bloque imperialista capitalista se siente un poquito acorralado, acorralado, no solamente por su propia crisis interna, sino por la resistencia que ven a su alrededor. Ante esto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que estamos viendo actualmente, un aumento de la militarización, tremenda militarización, y de la fascistización. Ya estamos viendo cómo hay gobiernos que se quitan la careta, no disimulan, en la esencia son lo mismo, pero necesitan decir descaradamente: quiero el Canal de Panamá, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero Groenlandia, ustedes me pagáis a mi dinero porque yo soy el amo, Estados Unidos es el amo, y
incluso pues los subimperialismos o imperialistas que están unidos a Estados Unidos no dejan de ser los en un nivel inferior, son los que tienen que decir que sí a todo al hegemón estadounidense. Bien, y ya un poquito para terminar, frente a esta situación de fascistización y de militarización a nivel internacional, la alternativa tiene que ser la lucha y la resistencia. No nos queda otra. Aquí llega un momento en que las contradicciones se profundizan tanto que no quedan otras, o ellas o nosotros. Claro, hay niveles de contradicciones, hay veces que la situación es un poquito más intermedia, pero vamos, este es nuestro horizonte, el horizonte es hacia una tremenda, con unas características mucho peores que las anteriores, llamada Tercera Guerra Mundial, ese es otro debate, si es la primera o la segunda, da igual, a una guerra mundial de unas características tremendas que hace que haya ese enfrentamiento que ya está existiendo. Los pueblos a nivel internacional nos tenemos que ayudar, nos tenemos que preparar sobre todo a lo que, y esto nos lo da también la dialéctica, analizar lo que está ocurriendo, analizar desde atrás hacia adelante del contexto histórico y analizar qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. ¿Cuál es nuestra alternativa? Yo en ese sentido pues reclamo esa frase de socialismo o barbarie. Llega un momento en que no hay otra y por tanto tenemos que ir hacia ese escenario futuro, cada uno en nuestros países, cada uno en nuestras circunstancias locales, pero siempre con ese internacionalismo de ayuda entre unos países y otros, porque ellos se unen, los imperialistas se unen, los países capitalistas e imperialistas se unen entre ellos, luego nosotros también nos tenemos que unir para enfrentar esa agresión. Y nada más, yo terminaría diciendo que nos enfrentamos a eso, o a la barbarie o a la victoria de la humanidad, la victoria de la paz auténtica, no de la paz claudicante. Luego es que hay dos tipos de paz y dos tipos de guerra, entonces nos avanzamos hacia esa humanidad, a esa paz, es por lo que luchamos y en definitiva luchamos por la salud de los pueblos, nada más. Chiqui, la compañera, ha hablado de la crisis del capitalismo y esta charla o este debate se titula Crisis del capitalismo, cárcel y crisis capitalismo, cárcel y crisis civilizacional, ¿no? Bien, la cárcel en estos momentos está prácticamente lo que estamos viendo, ¿no? Estados Unidos está llevando personas migrantes presas, las está llevando a Guantánamo, a Cuba, las está llevando a El Salvador, las quiere llevar a diversos países, quiere hacer una cárcel occidental, ¿no? Que todo sea una cárcel, ¿no? Esa es la lógica expansiva del sistema capitalista en su ámbito represivo público y en su ámbito represivo visible, ¿no? Pero ¿existe una crisis civilizacional? Aquí viene la pregunta. Igual utilizamos este término muy a la ligera. Porque ¿qué es una civilización? Utilizamos el término crisis civilizacional para dar a entender que toda la civilización mundial está en crisis. ¿Y es eso cierto? Es más, ¿existe una sola civilización mundial? Si nosotros vemos, el concepto de civilización proviene del Imperio Romano, de una parte muy pequeña del mundo, que era un gran imperio, pero un imperio basado en el terror, en el esclavismo, en la violencia, en la guerra. Ellos crearon el término de civitas, de ahí viene civilización. Crearon el término de ciudadanía, cuando dieron la ciudadanía a gran parte de la población que hasta entonces no era, y le dieron porque no tenían más remedio para que esa parte de la población saliera en defensa de los amos suyos, que eran los esclavistas romanos, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de civilización, estamos hablando de la civilización inca, de la civilización maya, de la civilización azteca, de la civilización peruana y anterior a los incas,
¿de qué civilización hablamos? ¿Hablamos de la civilización que había en el Caribe antes de la invasión española? ¿Hablamos de la civilización de los indios navajo que estaban, o los pies negros, etcétera, que estaban antes de llegar los invasores españoles e ingleses? Y es que aquí empieza la trampa. Estamos extendiendo un concepto creado por un imperio esclavista tremendamente violento, la estamos extendiendo al resto del mundo, sin darnos cuenta que había otros pueblos que tenían otras civilizaciones. El pueblo maya hizo, por ejemplo, unos avances impresionantes en astrología, en astronomía, en el calendario, en la medición del tiempo, etcétera. El imperio inca la civilización inca hizo, por ejemplo, unos desarrollos impresionantes sobre las conducciones de agua en un sistema hipermontañoso, como mínimo igual a las canalizaciones romanas, etcétera, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la civilización asiática, de la antigua civilización de Camboya, de Cochinchina, de China. Estamos hablando de esas civilizaciones, o si nos metemos a las civilizaciones de África, que llegaron a ser impresionantes, que no se basaban en un sistema tan violento como el romano, que inventaron un lenguaje, el suajili, y que eran uno de los focos de expansión económica y cultural junto con la India. Estamos hablando de India, la civilización que inventó el cero, un invento elemental que fue rechazado por la Iglesia Católica y por la civilización europea durante bastantes años porque no entendían que el cero pudiera existir, y de la civilización árabe, que recuperaron todo el secreto de la cultura griega, la prepararon y la llevaron a Europa. Y la civilización griega, que era en mucho una copia de la civilización hindú, de la civilización egipcia. Por tanto, estamos en una trampa. Debemos entender qué son las civilizaciones partiendo de un criterio diferente, partiendo de los pueblos, de las formas de vida, de las formas de producir de esos pueblos, de las formas de repartir la producción, de las formas de relacionarse entre ellos. Y no entender que, por ejemplo, en estos momentos, la civilización árabe a la cual uno de los historiadores de la ciencia, Bernal, mejores historiadores de la ciencia, inglés y del Partido Comunista Inglés, en 2 libros impresionantes sobre historia social de la ciencia, define a la civilización árabe como la civilización del agua, y está basada en un desierto. Entonces, ¿qué dominio impresionante tenían del agua para que merezcan el título de civilización del agua, en la mitad de un desierto? Por tanto, entender que todo el mundo tiene que ser la civilización europea, lo que se llama el eurocentrismo, y que ahora más que todo es el yanquicentrismo, es explicar por qué todo el mundo debe estar supeditado a lo que diga el yanquicentrismo, y a partir de ahí de lo que diga el eurocentrismo. Y cuando se habla de ciencia, cuando se habla de cultura, cuando se habla de literatura, cuando se habla de arte, cuando se habla de derecho, cuando se habla de justicia, cuando se habla de un montón de cosas, inmediatamente, inconscientemente, muchos pueblos que están dominados por la civilización eurocéntrica, esclavista, medieval, capitalista, inmediatamente empiezan a pensar conforme los profesores, los misioneros, los militares, etcétera, les han impuesto el concepto de civilización eurocéntrica. Y eso favorece al imperialismo. Y cuando, como ha explicado la compañera, el imperialismo entra en una crisis profunda, surge realmente un choque entre una crisis de la civilización yanqui europea y otras civilizaciones que no están en crisis. Y esto hay que decirlo claramente. Aquí hablamos muchos ideólogos de la burguesía, muchos escritores de artículos, muchos que aparecen en preguntas y en debates televisivos, de 5 palabras, 2 son civilización y otras 2 son crisis, y igual una es civilización y crisis, igual alguna más.
Pero es que se está extendiendo la creencia que porque la civilización yanqui europea está en crisis, el resto del mundo está en crisis y que por tanto hay que tomar una serie de medidas sociales que ¿de dónde vienen? Pues de la civilización. Y como la civilización es Trump, todos tenemos que obedecer a Trump, que nos va a imponer su civilización. Y nosotros vemos los datos científicos, el VIH, la COVID. La civilización yanqui europea fracasó estrepitosamente con la COVID. ¿Quiénes salvaron la COVID en el mundo? Lo salvaron 3. La civilización euroasiática, por una parte, toda la cultura euroasiática que creó 2 vacunas, la rusa y la china, la civilización caribeña, Cuba, que creó posiblemente la mejor vacuna contra la COVID y que ahora está avanzando en una posible, seguro, vacuna contra el cáncer que parte de la vacuna contra el COVID y todo lo que se había investigado. Y luego las civilizaciones de los pueblos que tenían un modo de vida no urbano, un modo de vida basado en muchas redes comunitarias, en muchas redes de ayuda mutua y en muchas redes de conversación. Por eso la COVID impactó más en las grandes ciudades empobrecidas, sometidas al concepto civilizatorio europeo que en otros pueblos. Por ejemplo, la lucha contra la COVID fue muy buena en Venezuela, porque ya tenían una concepción diferente, ¿no? Pero he puesto solamente un caso. Si nosotros analizamos ahora cómo está el panorama mundial, vemos que las potencias que no son de la civilización yanqui europea son las primeras que van en desarrollo científico, en desarrollo en nuevas inteligencias, en desarrollo tecnológico y en otros muchos desarrollos. Y que son sociedades que no tienen la angustia económica, que no tienen la violencia interna, que no tienen el temor por el futuro y que se plantean el mundo desde una política, como mínimo, con un poco de esperanza. Independientemente de que consideremos nosotros ahora los BRIC, la multipolaridad y un montón de cosas al margen del pensamiento que tengamos cada uno sobre eso, las diferencias, los matices que hagamos, etcétera, etcétera, uno habla con países del BRIC y ven que ven el mundo de una forma más positiva que el pesimismo derrotista que se palpa en Europa y que se palpa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra cultura y sobre todo tienen unas posibilidades de desarrollo, tienen una perspectiva del futuro y dicen que ya hay que acabar, de alguna forma hay que acabar rápidamente o paulatinamente con la civilización yanqui europea. Y la civilización yanqui europea es la civilización de Australia, la civilización de Nueva Zelanda, parte de la civilización japonesa, no toda. Es parte de la civilización, por ejemplo, de Canadá, obviamente, ¿no? Estos países que están generando, como decía Chiqui, están generando una estructura imperialista, un bloque en enfrentamiento con el resto, son los que realmente hablan de civilización, de crisis de civilización. Pero es que hablan de la suya, y quieren imponernos a nosotros la creencia de que otros pueblos también están, y esos pueblos dicen, no, oye, nosotros tenemos problemas como todo el mundo, tenemos el calentamiento climático, tenemos un montón de ese supuesto asteroide que se acerca ahora a la Tierra para el 2030 y tantos, etcétera. Tenemos problemas como todo Dios, pero los analizamos de una forma diferente. Uno lee, por ejemplo, el documento de Kazán. Es un documento firmado por prácticamente 70 y tantos países. Todos esos países coinciden en una serie de cuestiones y plantean una serie de alternativas. Hay diferencias, unas alternativas son más radicales, otras alternativas son de un reformismo duro, otras alternativas son de otra índole, etcétera, etcétera. Pero en su conjunto, todo ese documento plantea una alternativa de futuro que no tiene nada que ver con la alternativa de futuro que se está imponiendo en Europa, que se está imponiendo en América del Norte, que está imponiendo en Australia o que se está imponiendo en Japón. No tiene nada que ver.
Es una alternativa de futuro constructivo, de futuro basado en una aceleración de la lucha contra las desigualdades. Por ejemplo, las páginas sobre que hay que avanzar en un acercamiento mundial de la ciencia, en un acercamiento mundial de la sanidad, en un acercamiento mundial de la lucha contra el calentamiento, en la lucha contra la desertización, en un acercamiento mundial en la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. En toda esa perspectiva tienen una visión que choca frontalmente con la visión pesimista, autoritaria y asesina que tiene la civilización yanqui europea. Entonces aquí entramos ya, para ir terminando, entramos en dos cuestiones. Si esto es así, si esto es realidad de que no existe una única civilización, sin embargo, vemos que hay algo, y lo vamos a explicar ahora, vemos que hay algo que recorre a todos los países, independientemente de qué civilización sean. Independientemente de qué civilización sean. Por poner un ejemplo, India. India tiene una cultura impresionante. Tiene una cultura, es en estos momentos una de las economías que más crecen en el mundo. Y tiene una cultura y una civilización milenaria. El saber indio ha sido un saber central que luego por medio de Egipto y por medio del saber que llegaba a África, llegó a Grecia y de ahí se expandió a Europa. Pero es que el saber indio venía también conectado con todo el saber chino, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la India en estos momentos es un país capitalista y tiene una lucha de clases interna durísima, durísima. Posiblemente el sitio donde más millones de seres humanos hagan huelgas. No hace mucho, hace 2 años, hubo una huelga de 100 millones de campesinos. Las dimensiones son impresionantes comparadas con las occidentales porque la población ya está a nivel de la población china, ¿no? Y tiene un enfrentamiento de clases durísimo y tiene un intento de desarrollar una visión xenófoba del hinduismo en contra del islamismo muy potente, dirigido por el primer ministro hindú, que es un tal Prodi, que es un expansionista hindú que dice que hay que expulsar a los musulmanes y llevarlos, como dicen los sionistas, llevarlos a otros países, ¿no? En todo caso, en este caso, a Pakistán, etcétera, etcétera. ¿Qué pinta la civilización india? ¿Qué relación tiene con el capitalismo? Y aquí entramos en otro problema, porque hablar de civilización, es cierto, es necesario para marcar las civilizaciones, pero tenemos que hablar de explotación social, tenemos que hablar de dominación ideológica y cultural, tenemos que hablar de opresión nacional, de opresión de sexo-género, de explotación, opresión y dominación de sexo-género. Tenemos que hablar de un montón de cosas para definir que dentro de cada civilización, sea o no sea norteamericana o europea, hay lucha de clases. Y que por suerte, por ejemplo, en la civilización china, la lucha de clases se mantiene a unos niveles y en unas prácticas diferentes a la lucha de clases en la India, o diferentes a la lucha de clases en Estados Unidos. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a la segunda cuestión, que muy rápidamente quiero terminar. Pero antes de la segunda cuestión hay que decir otra cosa. Toda civilización tiene un componente de pasado. El componente de pasado de toda la civilización, sea la civilización maya, sea la civilización inca, o sea la civilización azteca, o sean las civilizaciones del Perú antiguo, anterior a la civilización inca, todas ellas, en este caso para centrarnos en nuestra América, todas ellas tenían situaciones de opresión interna. Por tanto, existe en las civilizaciones algo que recorre a todos ellos. ¿Y qué es? La propiedad privada de las fuerzas productivas. Cometeríamos un error si habláramos solamente de civilizaciones en el sentido falso romano. Civilización es aquel que vive en una civitas o que asume valores culturales tales, los valores culturales griegos, los valores culturales europeos. ¿Por qué creéis que en Estados Unidos todos los edificios oficiales son una copia y un calco de la arquitectura de la Grecia clásica? ¿Por qué? Porque asumieron los valores esclavistas e imperialistas de la Grecia clásica, que sobrevivía, pese a toda su cultura, sobrevivía con una esclavización que luego pasó a Roma.
pero no absorbieron, negaron y hundieron la cultura y la forma arquitectónica de los pueblos de Norteamérica. La despreciaron. Entonces, en esa historia, cada cultura, cada civilización tiene un pasado. Y por tanto, cuando hablamos de civilizaciones diferentes y de crisis civilizacional, tenemos que... perdón. Tenemos... Soy un poquito de esto, pero... No es que me esté durmiendo, no. Es que me gusta mucho el café colombiano. Por tanto, cuando hablamos de civilización, tenemos que tener estas 3 precauciones. Civilizaciones hay muchas y tenemos que ser respetuosos con todas ellas. Debemos saber, segunda precaución, cuál es la lucha de clases en cada civilización y qué función ejercen, porque la civilización eurocéntrica, la civilización yanqui europea está basada sobre el terror, sobre el esclavismo, sobre el saqueo. Tiene cosas buenas, incuestionablemente, pero es la civilización, posiblemente, seguramente, la civilización que más asesinatos y muertos ha causado en el mundo. Que más asesinatos y muertos y desastres ha causado. Sin embargo, la entendemos como la civilización que ilumina el mundo. Pero cuando nosotros, y aquí pasamos a la segunda cuestión, cuando vemos la lucha de clases dentro de cada civilización diferente, entonces tenemos que continuar y plantear un tema muy claro. ¿Qué podemos aprender de esa civilización? Y de esa civilización tenemos que aprender la lucha de sus pueblos, la lucha de sus clases, sus reivindicaciones sociales, sus luchas sistemáticas, su desarrollo dentro del conjunto de civilizaciones que había en nuestra América antes de la invasión europea. Tenemos que aprender toda la riqueza de los bienes comunales, toda la riqueza de lo que llaman algunos buen vivir, toda la riqueza de lo que llaman formas de propiedad no basadas, formas de propiedad colectiva que desconocían el dinero o usaban poco el dinero, etcétera. Y todo eso, ¿cómo lo podríamos desarrollar? ¿O cómo trataban la tierra? Por ejemplo, ¿cómo trataban la tierra? Etcétera. Y no solamente ellos, bueno, pero estamos hablando ahora solamente de nuestra América, ¿no? Y cómo llevar esos valores al resto del mundo en estos momentos. ¿Qué tenemos que llevar? ¿Los valores del esclavismo yanqui o los valores de la sublevación de Tupac Amaru? Ahí está el problema de la civilización cuando comparamos civilizaciones. No podemos hacer las comparaciones en abstracto, tenemos que hacer las comparaciones en las luchas históricas, en lo que han representado, en lo que ha significado para ellos mismos y para otras culturas y para otros pueblos, ¿no? Eso es lo segundo que tenemos que tener en cuenta. Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablemos de un futuro, que para nosotros tiene que ser un futuro socialista como antesala del futuro comunista, sí, del futuro comunista, tenemos que entrever, tenemos que descubrir cómo todo esto se debe ir integrando, todo lo bueno, debemos ir abandonando todo lo malo, porque no queremos, el socialismo es incompatible con el dólar. ¿Es que acaso a alguien se le pasa con la cabeza que en el socialismo haya una persona como Donald Trump o como Musk, ultramillonarios que desprecian a todo Dios? ¿Esos valores vamos a llevar nosotros al socialismo? ¿O vamos a llevar al socialismo los valores de los bienes comunales? ¿Vamos a llevar al socialismo los valores de las ollas populares de resistencia a la dictadura de Pinochet en Chile? Sí, incuestionablemente. ¿Vamos a llevar al socialismo los valores de los pueblos del Sáhara, que saben cómo usar cada gota de agua? Sí, incuestionablemente, con la tecnología que vayamos desarrollando. Y por tanto, a la hora de ir definiendo el futuro, lo que nosotros queremos, y a la hora de ir haciendo presente el futuro, a esa hora tenemos que estudiar todas las virtudes de todas esas civilizaciones. Todas sus virtudes filosóficas, todas sus virtudes médicas. La cultura medicinal china es tremenda. Y no se está expoliando por el imperialismo, porque los chinos, con toda coherencia, defienden su propia cultura y no quieren mercantilizarla más que dentro de la sanidad china, de la sanidad vietnamita, etcétera, etcétera.
quienes hemos visto dentro de Vietnam cómo compaginan la cultura médica llamada científica, que existe una cultura médica llamada científica, con la cultura popular vietnamita, la sanidad vietnamita, nos impresiona cómo compaginan los dos. Y cada vez se van sumando más los datos científicos al respecto. Pero es que eso es solamente una parte. Cuando hablamos de arte, ¿por qué tenemos que aceptar, tomar como un único criterio de arte el arte europeo? ¿Por qué tenemos que el número mágico, el número de oro, por ejemplo, de la estética griega? Del Partenón, de las estatuas, que sí, son preciosas, pero ¿por qué tenemos que condenar el arte a eso? Hay muchísimas formas de arte. Uno pasea, por poner un ejemplo, por zonas de Birmania y en un momento se queda impresionado con unas pinturas, unas esculturas. Uno pasea por Camboya y se queda impresionado por unas formas de arte que la torpe mentalidad europea ni siquiera sabía que existían. Y el socialismo y el comunismo debe integrar y debe respetar y debe desarrollar todas esas formas estéticas, todas esas formas culturales, ¿no? Pero para eso tenemos que partir previamente de lo que cada civilización en el mundo ha hecho. Y es que acaso, ¿cuántas películas de Hollywood son válidas? Por poner un caso. ¿Cuántas películas cubanas son válidas? Hay un abismo. Cuba hace pocas películas, pero da 100.000 vueltas a Hollywood, con muchísimo menos dinero. O uno analiza, por ejemplo, el arte y las películas, las pocas que pueden hacer los vietnamitas, y son impresionantes. Realistas, cualquier cosa con una estética, o las chinas, porque tienen otra forma de entender, otra forma de vivir, otra forma. Y entonces, ¿por qué tenemos que entender que la única cultura que se hace en el mundo es la de la factoría Disney, por ejemplo? Todo eso nos plantea problemas cotidianos, porque cuando nosotros hablamos con cualquiera y decimos, ¿has visto esta película? Pues sí, pues no, por eso. E inmediatamente debe salirnos a la memoria la pregunta inmediata. Oye, ¿por qué no nos preocupamos qué películas vietnamitas podemos ver? O el arte de Corea del Norte, o el arte chino, por ejemplo. Estoy diciendo una parte, y si nos metemos en las perspectivas ya socioeconómicas, cuando nosotros vemos los impresionantes ascensos de los países que avanzan al socialismo, comparado con el declive de los países capitalistas, comprendemos que ahí hay una cultura de la colaboración, de la solidaridad, de la reciprocidad, de lo comunal, etcétera, etcétera, que es antagónica a la cultura norteamericana y europea. Por tanto, no se trata solamente de definir el futuro, que también, se trata también en el presente, en cualquier debate, en cualquier circunstancia. La crisis del capitalismo, y acabo, es la crisis de la civilización y de la cultura occidental y de aquellos países que se rigen por la cultura occidental. Es la crisis de la civilización yanqui europea, no la crisis de las civilizaciones de otras civilizaciones, que sí, que pueden estar en crisis porque sus clases dominantes aceptan los dictados de la cultura norteamericana. ¿Cuánta burguesía latinoamericana piensa en norteamericano? ¿Cuánta burguesía latinoamericana y colombiana quiere que sus hijos sean, antes que nada, norteamericanos antes que colombianos, aunque vivan aquí? ¿Cuántos están deseando que los valores yanquis sean los valores que rijan en la cultura burguesa colombiana? Prácticamente la totalidad. ¿Qué parte de la burguesía colombiana tiene una concepción nacional, cultural, de la riqueza de pueblos de Colombia? Prácticamente ninguna, excepto historiadores, progresistas, etcétera, etcétera. Y eso es un debate dentro y una lucha dentro de Colombia. Pero eso está pasando no solamente en Colombia, en toda nuestra América, eso está pasando en Europa, está pasando en África, está pasando. Y por tanto, cuando hablamos de la cultura en crisis del dólar o del euro o del yuan, estamos hablando de todas aquellas clases burguesas que son peleles, que son colaboracionistas, que piensan como el amo europeo y como el amo yanqui. ¿Esa es la cultura que queremos para nuestros pueblos? No. Inevitablemente, claramente que no. Por tanto, cuando tengáis cualquier debate sobre civilización,
de crisis civilizacional, como mínimo, y haréis más razonamientos que yo porque vivís justo al ladito del monstruo, estáis prácticamente ocupados militarmente por el monstruo. En ese momento, como mínimo, tenéis que tener en consideración estas apreciaciones. De lo más, si os limitáis a cualquier cosa sobre la civilización, etcétera, etcétera, lo único que estáis aplaudiendo con las orejas a las películas de Nueva York, a las películas de Hollywood, dirigidas la inmensa mayoría por censores de la OTAN y censores del Pentágono. Ya. La idea es hacer un conversatorio y que aprovechemos a Concepción, a Iñaki aquí. Entonces, la idea es que preguntas, intervenciones, comentarios, angustias también se valen, las podamos hacer en este momento y así intercambiamos. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Y podemos, dale. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta y es, digamos que más allá de las luchas nacionales, pues ya hay conformados, ya hay unos fondos internacionales o unos intereses financieros transnacionales que involucran pues necesariamente al capitalismo y al imperialismo yanqui. Por ejemplo, hay un fondo que se llama el BlackRock, de Larry Fink, que tiene pues una economía que es casi como la cuarta del planeta. Y en Colombia tienen presencia. Colombia tiene, por ejemplo, las concesiones viales, las autopistas. Entonces, digamos que la frontera ya se ha desdibujado, se ha anulado completamente y ya se trata como de una lucha, digamos que integra todas las nacionalidades, todas las civilizaciones, y es una lucha contra el sistema financiero principalmente. Entonces, ¿cómo dar esa lucha? O sea, ¿cómo desligarse del sistema financiero si está tan presente en todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Alguien más quisiera intervenir? Otra pregunta que yo quería hacer sería, como lo dijo en la otra persona, si el imperialismo yanqui tiene tanto control financiero sobre el mundo, entonces, ¿cómo se podría dar esa lucha contra la geopolítica que se da, que dan estos países imperialistas en todos los países del mundo? ¿Cómo dar esa lucha social, pero también financiera? ¿Quisiera? Para que pueda, pero es para que quede aquí en… Bueno, la pregunta es la siguiente. Usted mencionó el concepto de las formas culturales de las civilizaciones y la importancia de conocerlas y tal vez interiorizarlas en las nuestras, en nuestra cultura o civilización. Entonces la pregunta sería, ¿qué mecanismos para abordar o lograr contacto con estas formas culturales que usted menciona y qué maneras de compartirlas en nuestra sociedad o civilización nos recomienda o ha visto que podamos hacer uso para lograr estar en ellos? ¿Alguien más quisiera hablar? Bueno, mi pregunta va dirigida más hacia, bueno, cómo esta transformación puede también abarcar la parte económica. Voy a dirigirme más hacia nosotros como países latinoamericanos que hacemos también parte de esta forma de imperialismo. Digamos, cómo habría una transición más armónica dentro de nuestros países que estén bastante afectados, en cuanto que Wall Street y demás entes económicos son los responsables de toda esta economía, o bueno, actualmente de nuestra economía, por ejemplo. ¿Cómo podría haber esa transición y cómo podría
hacerse más efectiva dentro de nuestro sistema. ¿Alguien más? Bueno, yo quería que, aprovecho también, que si pueden también comentarnos, porque también, por ejemplo, muchos son de primer semestre, no tienen claro, digamos, todos los conceptos marxistas, porque acá se ha hecho una estigmatización muy fuerte de las propuestas socialistas. Venimos, digamos, de gobiernos, ustedes lo conocen mejor, también de derecha, de ultraderecha. Entonces, ¿qué implicaría esa construcción múltiple de lo que sería un futuro socialista, ¿no? O sea, que esos contenidos que ustedes también le han dado, y también un poco con lo que tú decías, Concepción, y ustedes hablaban, bueno, también en un momento de arremetida también de ultraderechas, de viejas nuevas derechas, ¿qué pasaría, digamos, esos contenidos de lo que sería también esa contrapropuesta fascista, ¿no? ¿Aquí? ¿Alguien más? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Gracias a los panelistas. Creo que estas charlas son bastante importantes tenerlas aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, y más cuando últimamente, en los últimos años en las universidades públicas del país, pues hemos tenido también, si se quiere, un factor desmovilizante dentro de los estudiantes, y no solamente por los gobiernos de derecha que hemos tenido, sino también pues por gobiernos progresistas que también ha cooptado, si se quiere, el movimiento político y social en el país. Y obviamente aquí también caben los y las estudiantes, ¿no? Que históricamente pues en Colombia y en muchos países de América Latina han tenido digamos, un lugar importante en la reivindicación de estas luchas socialistas, comunistas, pero que también, como lo decía la profe Natalia, hemos tenido también una estigmatización dentro de las universidades con respecto al pensamiento crítico, ¿no? Con respecto a estas ideas de izquierda, que pues como sé que muchas personas son aquí de primer semestre, sé que de pronto estas ideas quedan un poco aisladas ahorita en los contenidos académicos o en los planes curriculares. Y esto me parece bastante preocupante en medio pues, de una crisis del capitalismo, y también pues una crisis civilizatoria o de múltiples civilizaciones, ¿no? Pues que atraviesan también este modelo, y que nosotros pues en Colombia casi que en ningún pueblo pues se aísla prácticamente de esto, ¿no? En el Amazonas, ¿sí? La deforestación, los proyectos internacionales como el IRSA, como estos proyectos extractivos que también llegan a comunidades que digamos que no habían tenido mucho contacto pues con una civilización más occidentalizada, ¿no? Y nosotros como estudiantes de ciencias sociales también, ¿cómo vamos a pensarnos o qué vamos a hacer con respecto a estas, digamos que a esta nueva crisis que nos toca a todos y a todas, ¿no? Ya se vio televisado una de las mayores genocidios del mundo, que fue lo de Palestina, y en Colombia pues qué pasó con respecto a eso, ¿no? En otros países pues hubo movimientos masivos también de estudiantes, ¿no? Por la liberación de Palestina, y aquí en Colombia pues muy poco se veía la gente en las calles con respecto a estas banderas y a esto. El panorama es bastante preocupante, por lo menos para mí. Sin embargo, siento que no debe haber desesperanza. Creo que la esperanza es de las pocas cosas que nos quedan, que no nos han arrebatado como estudiantes, como colombianos, y quiero pues digamos que ustedes también puedan compartir un poco de experiencias de lucha y de estudiantes de ciencias sociales. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? O sea, que porque también, como también son muchos de primer semestre, yo ya estoy un poco más avanzada, pues hemos intentado mantener la lucha, pero a veces esta no responde a las circunstancias. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahí. Bueno, contesto
algunas de las cuestiones, creo que en las primeras cuestiones que habéis planteado del tema financiero, ¿no? Cómo enfrentar a nivel internacional, teniendo en cuenta que los organismos internacionales financieros han estado siempre copando, nunca mejor dicho, a nivel mundial, pues las reglas del juego, no solamente a nivel financiero, sino muchos más. Pero también es verdad, contestando a esa parte de la pregunta, también es verdad que desde hace ya bastantes años, precisamente debido a las mal llamadas sanciones a determinados países que se independizaban de vamos a llamarlo así, del dólar, que es mucho más que eso, obviamente, llega un momento en que cuando están continuamente machacando con esas mal llamadas sanciones, por supuesto aparte de los bloqueos, todo el mundo conocemos el bloqueo a Cuba, siempre hay una forma de resistencia activa de coger otros caminos para sobrevivir, primeramente sobrevivir. Claro, en países más potentes económicamente, ¿qué han hecho? Pues precisamente eso ya lleva un tiempo haciéndose. El dólar sigue siendo, por supuesto, hegemónico, pero cada vez le están socavando, no sé bien las cifras, quizá Iñaki puede completarlo, está socavándose con el comercio a través de otras monedas, como puede ser el rublo, la moneda china, etc., y otras, también la iraní, y por tanto esa potencia financiera está también socavando al imperialismo desde el punto de vista financiero. Ese aspecto de la lucha también para ellos es muy preocupante. Entonces, no sé si contesto a esa parte de la pregunta. Y luego también se ha comentado la compañera profesora, la alumna que ha comentado ahora al final. Bueno, claro, se dice, claro, la situación está mal, hay un aumento del fascismo. Todo tiene desde mi punto de vista, su cara positiva y negativa. O sea, la cara negativa, pues obviamente nadie quiere un fascismo, nadie quiere puñetazos en la mesa, tipo Trump. Pero también es verdad que se ve más claramente quiénes son, a qué nos enfrentamos y hay que luchar contra eso, por supuesto. Cada uno en la medida que pueda, en el ámbito estudiantil. Yo no conozco bien en general, ¿no?, el movimiento estudiantil, pero la organización es fundamental, incluso la organización en cosas tan elementales como no sé, yo como profesora pues me acuerdo de determinados grupos de alumnado que ni siquiera tenía delegado ni delegada, yo les animaba. Digo, por lo menos el mínimo de participación, y a lo mejor se quejaban mucho porque pasa esto, porque ahí están las problemáticas que hay en una facultad, pero el mínimo de organización es tener a un representante, una representante, y que luego esa clase pues, se reúna, tenga sus asambleas, etcétera. Luego esas delegaciones se juntan con otras facultades, que a su vez, luego también he tenido experiencias muy positivas, ¿no?, de delegaciones que luchaban incluso al nivel más político, no solamente al concreto de las reivindicaciones, y como eso, pues muchísimos mecanismos que surgen del estudiantado que, bueno, pues no puedo concretar, pero que está ahí. Y luego los análisis, volviendo a lo mismo, ¿no?, que frente a una fascistización que estamos sufriendo en casi todos los países, pues tiene la parte negativa que es más represivo en todos los sentidos, es más tramposo en los medios de comunicación, nos engañan con mentiras, pero algunas mentiras civilinas, ¿no? Porque hay veces que las mentiras son tan burdas que más de uno se ríe y dice, bueno, eso se lo creerá, pero hay veces que las mentiras llegan a cuajar, ¿no? Entonces, eso tiene que haber una contraofensiva de las organizaciones, de los colectivos estudiantiles de todo tipo, para enfrentar eso desde el punto de vista teórico y a nivel práctico en los mismos colectivos, como ir a las calles bueno, pues el tema de Palestina, que también has comentado, cómo eso ha movilizado, no sé exactamente aquí en Colombia, pero creo que es un buen motivo de movilización, de hacer una asamblea, de decir qué podemos hacer. Si no podemos hacer una concentración, una manifestación, hacemos una pintada o un mural. En fin, pues ya eso es una cosa más concreta, ¿no?, de cada uno de ustedes. Aparte de lo que ha comentado Chiqui, hay tres cuestiones, o tres bloques de preguntas.
Yo voy a empezar por el que ha planteado recuperar la cultura popular, conocer la cultura del propio país, ¿no? Esto requiere entender que todo país tiene dos culturas, la cultura dominante y la cultura dominada. La cultura dominada es la del pueblo, son las culturas de los pueblos indios, de los pueblos aborígenes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Comprender el arte, la cultura hecha por el pueblo requiere requiere estar en contacto con el pueblo. Requiere ver los murales, requiere conocer la historia de las luchas, requiere conocer las formas de hablar, el léxico, las formas de expresarse de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud trabajadora, las formas de expresarse de los aborígenes, las naciones indias que hay en ese pueblo. Y eso se puede hacer de muchas formas. Una de ellas es crear en cada colectivo, en cada grupo organizado, político, cultural, crear un grupo de responsables que haga eso y que periódicamente se vaya analizando cuáles o qué culturas hay aquí mismo en Colombia o en otros sitios, ¿no? Y dentro de esas culturas, cuál es su arte, la evolución. Eso se pueden dar clases periódicas, pero siempre con un criterio. Siempre con un criterio. La cultura es la forma de administrar los valores de uso. Por eso la cultura verdaderamente humana, luego explico qué son valores de uso, la cultura verdaderamente humana es la cultura que no depende del dinero. Un valor de uso es este papel. Si este papel lo hacemos para usarlo aquí, para usarlo en otros sitios, para usarlo debatiendo, para usarlo escritos y libros, que tengan un precio mínimo o que no tengan precio, que tengan un contenido de justicia, emancipación, de libertad, etcétera, o si este papel lo usamos para justificar la tortura, o para justificar el imperialismo, o para justificar la educación de los ricos, o para justificar por qué los pobres no pueden ir a la universidad. Uno es el valor de uso para la emancipación de los pueblos y otro es el valor de cambio que impone el dinero y la clase rica para sí mismo. Ese es el primer criterio de separación para entender la cultura. La cultura que puede hacer, por ejemplo, una pintada de esas tantas recuperando la memoria de los desaparecidos o las luchas. Yo vi, no hace mucho, ayer vi en la calle una pintada preciosa, muy bonita. Hoy he visto otra muy parecida, hoy he visto una. Las luchas siempre tienen razón. Era la misma estética que la que vi ayer, que era Catatumbo no se tumba. Pero era la misma estética, exactamente la misma estética. Eso sí que es cultura, porque eso da una imagen, da un mensaje, no busca dinero, se ha hecho con cierto riesgo, se ha pagado, un colectivo ha pagado la pintura, ha buscado el sitio, la ha hecho buscando la mayor perfección estética, la mayor visualización, y que sean consignas breves que impacten y que marquen una reflexión de la gente y que no sean logos de marcas empresariales, típico logo de Coca-Cola o de lo que sea, ¿entendéis? Ese es el primer criterio cuando nosotros analizamos cuál es la cultura de un país según su clase social o según eso. Porque la cultura de clase dominante es la cultura en estos momentos producida en Estados Unidos y en Europa con innovaciones de la clase dominante de aquí. La cultura popular colombiana es la que está reflejada entre otras formas en esas pintadas que hemos visto en la calle. Y no solamente en esas pintadas, sino que en los actos. Esto es una cultura popular, lo que estamos planteando aquí, utilizando una universidad que todavía es pública. Y por tanto todo lo público tiene prioridad sobre la cultura del dinero, que es para hacer élites. Y aquí hay un debate cultural, aquí mismo, ahora mismo hay aquí un debate cultural. Esta cultura ¿a quién beneficia? Y por tanto, cuando estamos hablando de cultura en un sitio donde están desarrollándose reflexiones críticas como las pintadas que yo he visto en la calle, que hemos visto todos. Las luchas tienen razón, lo público tiene razón.
Son mensajes directos que van directamente al corazón de la ideología de la clase dominante. Por tanto, es relativamente fácil descubrir las diferencias que hay entre la cultura de los pueblos, y si vamos a cualquier sitio podemos ver arte folclórico de una preciosidad impresionante. Pero otro debate empieza cuando ese arte folclórico, esas pinturas, esas estatuillas, esas ropas, esos tejidos, esas mantas tejidas con colores preciosos, están hechos artificialmente en serie para venderlas a los turistas. Ahí ya no hay creatividad ninguna. Ahí hay una forma mercantil de ganarse la vida. Entonces eso tenemos que ser conscientes. Un pueblo hace cultura de libertad cuando es libre para hacer cultura. Un pueblo hace cultura de opresión cuando está oprimido y tiene que trabajar una culturilla industrializada para poder vivir. Ese es el primer criterio. Claro, a partir de aquí ya hay derivaciones políticas, etcétera, etcétera, infinitas, ¿no? Una de ellas es precisamente cómo, las otras dos preguntas que se han hecho, cómo desarrollar la lucha en esto, cómo, la que se ha planteado por ahí y por aquí, ¿no? Cómo desarrollar la lucha contra la dominación financiera, cómo desarrollar la construcción en nuestra América de sociedades nuevas y cómo introducir, aparte de otra que se ha hecho también, cómo introducir todo eso en la perspectiva de un mundo hacia el socialismo, ¿no? Ahora que estamos aquí en una sede de pedagogía, tenemos que volver al debate histórico que ha habido de qué es pedagogía. En las culturas anteriores a la propiedad privada, en las culturas comunales, la pedagogía era la forma colectiva de aprender y pensar y hacer. La gran diferencia que hay entre la paideia, decían los griegos, entre la pedagogía griega presocrática y la pedagogía posterior, era que la pedagogía griega, que aunque era para las gentes ricas, era pedagogía abierta. Y no solamente era en Grecia, era en la India, era en Palestina, etcétera, etcétera. Y era la pedagogía de, iba una persona con conocimiento, se juntaba la gente alrededor de esa persona y hablaban, debatían, discutían y llegaban a conclusiones similares, etcétera. Luego eso se fue ampliando y se fue precisando y se fue matizando y aparecieron escuelas, pero se mantenía ese criterio. Cuando empieza a irrumpir el dinero, la cosa empieza a romperse. En otra charla dijimos que la diferencia empieza cuando en Demócrito, por ejemplo, aparece muy claramente. Demócrito, que es justo lo contrario de Platón, tiene una pedagogía basada en la crítica interna del idealismo, la defensa del materialismo, el atomismo democritiano, y luego la defensa de la lucha no supeditada al dinero. Y él dice textualmente, en los pocos textos que han sobrevivido, que no los han quemado ni destruido. Yo veo en mi pueblo, viene a decir, cómo el dinero enfrenta a los amigos, cómo el amigo se convierte en enemigo porque él tiene dinero y yo no. Entonces, cómo el dinero rompe. Entonces, la pedagogía que sale del pobre y la pedagogía que sale del rico son la pedagogía del pobre para cambiar el mundo y la pedagogía del rico para sostener el mundo, tal y como existe. Aquí en nuestra América tenéis una riqueza pedagógica de teoría de pedagogía alternativa impresionante. Y esa pedagogía alternativa la tenéis, por ejemplo, en Freire y en otras muchas escuelas pedagógicas. ¿Qué tiene que ver todo eso, ya que estamos hablando de pedagogía, de cultura, etcétera, con transformar el mundo, con la lucha contra el capital financiero, con cómo avanzar, etcétera? Pues tiene que ver con todo. Chique hablaba de la necesidad de la dialéctica. La dialéctica enseña por sí misma a que todo el mundo está interrelacionado. Entonces, hablar de cultura, hablar de pedagogía, hablar de capital financiero, hablar de desarrollo, hablar de cómo desarrollar y cómo legitimar el socialismo que ha sido tan perseguido y seguirá siendo perseguido, nos lleva a una cuestión básica, que la pedagogía de los pobres, la pedagogía de la liberación, se basa en un criterio esencial, que es la praxis. La unión de la mente con la mano, la unión del pensamiento con la acción, la unión del escribir con el hacer. ¿Y eso qué implica? Eso implica una vida colectiva, implica una responsabilidad colectiva, implica un modelo. Y eso es totalmente diferente a la industria cultural, a la industria financiarizada, etcétera. Y por tanto, una de las formas
a medio y largo plazo de ir haciendo daño, ya que estamos hablando en una universidad de pedagogía y por tanto es lo que nos interesa tocar en la crisis civilizacional de la cultura occidental, no olvidemos el tema. Aquí lo que nos interesa es saber cómo cuando nosotros estemos haciendo pedagogía, cómo utilicemos la pedagogía del pobre, la pedagogía de Freire, para luchar contra el capital financiero. En base a lo que nosotros conocemos y estamos aprendiendo aquí, cómo tenemos que utilizar la pedagogía de la liberación para crear un pueblo libre que crea ante todo poder popular. Y una vez constituido el poder, o mientras se cree poder popular, ir avanzando en una lucha de alejamiento y supeditación y de, mira, los yanquis que se queden allí a lo más lejos posible, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo cuando tenemos que hacer una explicación de la superioridad del socialismo desde el punto de vista de lo que estamos haciendo aquí, que es pedagogía. Porque aquí no estamos hablando de astrología, ni remotamente. Estamos hablando de la importancia de la pedagogía para la emancipación humana. Entonces, todas las preguntas que han salido aquí, todas directamente nos remiten a cómo aprendemos nosotros aquí, primero, a criticar la pedagogía del rico y a desarrollar la pedagogía del oprimido y de la oprimida. Y segundo, cómo tenemos que aplicar todo eso cuando empecemos a ser trabajadores asalariados del enemigo nuestro. Porque hay muchísimas universidades pagadas por capital yanqui cada vez más, o pagadas por burguesía colombiana. Entonces vamos a estar en el campo de batalla y vamos a tener que aplicar una pedagogía de la liberación donde se debata sobre cultura, donde se debata sobre capital financiero, donde se debata sobre las crisis del capitalismo y de la civilización, donde se debata sobre las cárceles, etcétera, etcétera. Por tanto, la compañera tenía toda la razón. La dialéctica enseña a interrelacionar todo y a saber que en el fondo lo que está en cuestión es la lucha de clases. Y existe una pedagogía que es la pedagogía socialista que va precisamente a desarrollar la lucha de liberación nacional de clase, de liberación colombiana, de liberación de nuestra América, etcétera, etcétera. Y solamente es desde esa perspectiva en la cual nosotros podremos desarrollar un esquema de emancipación y de ruptura de cadenas con respecto al imperialismo. Entonces, damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues un saludo muy especial al espacio. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver, bueno, hablamos de crisis civilizatoria, pero también, digamos, en intervenciones anteriores se habla un poco de la desesperanza en términos organizativos, en términos del campo popular. Digamos, creo que frente a eso hay que tener presente una serie de sucesos que hemos tenido, que hemos afrontado en diferentes generaciones desde los años 90 en adelante. Sí, han habido generaciones que crecieron bajo una base sólida que fue la Unión Soviética, que no se creía que fuera a desaparecer y que después desaparece y crece, genera una especie de crisis en términos organizativos desde el campo popular y revolucionario. Para el caso colombiano, nosotros, después de un largo conflicto armado, varias de nuestras generaciones también crecieron sobre unas bases sólidas organizativas que estaban cimentadas desde la lucha armada, desde la existencia de organizaciones como las FAREP, como el ELN, pero que a partir del 2016, después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, y bueno, la ratificación en los acuerdos del Teatro Colón, desaparece del escenario las FAREP, surgen otras agrupaciones, otras disidencias. El ELN también estaba dispuesto a dialogar durante un periodo importante, después de más que todo en el gobierno Duque, surgen algunos cambios. El ELN vuelve a tomar digamos que un nuevo impulso en el campo popular, pero también se desdibuja un poco como referente organizativo. Hoy aquí en Colombia nosotros estamos bajo otro referente organizativo que ha logrado tal vez condensar las fuerzas populares, se ha denominado progresismo, en el que diferentes vertientes, vertientes comunistas, vertientes socialistas, vertientes de centro, vertientes de izquierda, se han agrupado bajo una opción que ha estado siempre, pero que ahora ha tomado fuerza y que ha tomado cierta legitimidad, y es el tema electoral.
pero se siente, digamos, en el ambiente organizativo, en el campo popular, en el de las organizaciones sociales, cierta desesperanza también en términos de, bueno, y aparte de votar, ¿qué? ¿Sí? Entonces, digamos, la pregunta está cimentada en términos de si también esta crisis dentro del campo popular no requiere algún tipo de organización diferente, así como en algún momento nos la presentó los partidos comunistas y la forma partido, o digamos otro tipo de expresiones de organización popular que se han ido, como son las mismas organizaciones sociales, que pues nosotros como latinoamericanos tenemos una experiencia amplia, y si digamos ese no es, digamos dentro de nuestras propias crisis, una necesidad histórica, y es la de generar otro tipo de organización que no es la electoral, que no es la organización clásica llamada partido, y no sé si de pronto hay alguna experiencia en Europa, de pronto ustedes conozcan y puedan compartirlas con nosotros. Esa, digamos, sería la primera pregunta. La segunda es que nosotros como país, como Colombia, nos identificamos como colombianos, pero somos un país supremamente diverso. Digamos, es una posición muy personal, pero casi que nosotros somos una conjunción de países. Entonces, aquí en este momento nosotros estamos trepados sobre la cordillera oriental a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con unas características culturales, con un dominio de unas élites particulares, que son las que han estado cimentadas y digamos que han centralizado durante casi los 200 años de vida republicana el poder en el país, pero no son las únicas élites. Hay unas élites costeñas que viven hacia la costa Caribe, que tienen unas particularidades específicas, que tienen unas particularidades culturales, que llegan a acuerdos con las élites de, digamos, andinas, las que están acá en Bogotá, y de alguna manera pues se reparten el dominio y forman alguna forma de cónclave para poder dominar el país, pero no son las únicas élites. Entonces, en Antioquia tenemos también otras élites, que son las élites paisas, que han tenido también una forma de acumulación capitalista particular, eso también las divide a partir de regiones, y también la población sobre la cual ellos ejercen su dominio son diferentes, o somos diferentes, sin contar con la zona de los llanos orientales, que eso es otro país completamente diferente, o la zona del Pacífico chocuano, o la zona que limita con Ecuador, que tiene unas características que digamos se relacionan también con ese intercambio cultural, y frente a eso, digamos, cómo dirimir y cómo plantear un programa revolucionario en el que particularmente yo creo que las anteriores generaciones hemos incurrido en el error de plantear un solo programa generalizando todas esas diversificaciones, o si es necesario realmente generar muchas revoluciones para poder liberar a Colombia, digamos, como concepto. Esa sería la segunda pregunta. Buenas tardes para todas y para todos. Mi pregunta va más dirigida de pronto, ¿con qué dialéctica se llega a este nuevo estudiante que viene ya muy marcado por lo que es una tecnología capitalista y por lo que vienen también nos dicen que tenemos que llegarles con una cultura muy nuestra, como habla el compañero, es una cultura muy diversificada, pero además que ellos vienen también con una cultura distinta que llegan a conocer por estas nuevas tecnologías, y me imagino que pues en Europa también en su momento se dio representada? Entonces mi pregunta va es a eso, ¿con qué dialéctica se llega a este nuevo estudiante que viene pues ya muy marcado por varias capitalistas, tanto en la tecnología como en culturas distintas? Respondiendo al menos en parte a la primera pregunta que tú planteabas, bueno, por lo menos en mi experiencia, en mi experiencia y la experiencia histórica, siempre ha habido la posibilidad, claro, desde las personas que luchan o luchamos por un socialismo en países capitalistas, pues aunque hay aspectos de esa estructura, de esa sociedad que son válidos, hemos hablado, ¿no?, de coger lo bueno de algo y dejar lo que no nos sirve, tiene todo su sentido que no nos podemos quedar solo en la lucha institucional o parlamentaria. En función de las circunstancias puede haber una conjunción, al menos siempre una conjunción entre las luchas populares, que pueden ser de distintos tipos según los lugares.
Aquí pues veo que hay luchas en el ámbito más territorial del campesinado, de los campos, ¿no? O las luchas más urbanas, o las luchas industriales y sindicales, por supuesto las de sexo-género, que no lo he nombrado en todo pero obviamente también. Y en ese sentido, lo que yo te contestaría en parte de esa primera pregunta, que por supuesto siempre la lucha tiene que ser una lucha desde abajo, una lucha colectiva, en función de las necesidades que van surgiendo. Creo que hemos hablado antes un poquito, que comentaba la compañera, y en algunos casos se une una posible lucha institucional, dependiendo del sitio que estemos hablando. Eso por un lado. Y luego el otro compañero, también en parte a tu pregunta, es verdad que las distintas, dentro de la dialéctica, ¿no?, las distintas generaciones de personas pues van cambiando. No lo mismo los que somos de una generación muy antigua, con toda la tecnología también y otros aspectos culturales, sociales, etcétera. Muchas veces se dice que la edad también es una cultura, porque los que somos de una generación pues hemos vivido una serie de circunstancias, incluidas las culturales, pero también tecnológicas, y generaciones más recientes pues tienen otro tipo también de tecnología. Pero desde el punto de vista, yo como profesora pienso que primero el profesorado tiene que adaptarse también a esa tecnología, y segundo que no veo que sean contradicciones principales, en el sentido de que en un momento dado generaciones que han nacido con no sé, el ejemplo típico, que han nacido con Internet, o que han nacido con las redes sociales, o que han nacido, bueno, pero todos esos elementos se utilizan más o menos también por generaciones posteriores. Hay gente que sigue usando las redes sociales, incluso aunque tengan muchísima edad, o gente joven que no le gustan las redes sociales. Yo creo que ese es un poco el formato, esa tecnología, desde mi punto de vista, es el formato. Lo esencial es la praxis que nosotros estamos llevando. Ahora hay una preocupación con la inteligencia artificial, que el alumnado a lo mejor pues le piden un trabajo de tal y ya lo mete ahí, le hacen ya... Bueno, eso ya es muy antiguo, no solamente, pues también Internet, el copy-paste, ¿no? No sé si ustedes lo llamáis así, que se ve enseguida, como profesora eso se nota enseguida, cuando eso se... Entonces, ahí lo esencial es cómo nosotros pensamos, cómo nosotros llevamos a la práctica un proceso teórico que hemos ido aprendiendo de una asignatura, de un contenido, el que sea. Entonces, ese proceso que es eminentemente humano, eso nunca lo va a sustituir ni una tecnología ni una inteligencia artificial. Eso es prácticamente imposible. Y se trata de irte acomodando, tanto el profesorado como el alumnado, a esas distintas tecnologías. Contestándote, creo que en parte a tu pregunta. Sí, yo voy a intentar contestar a las otras. Hay otras tres partes que quedan también ahí. La primera, la parte de la riqueza cultural y la variabilidad histórico-cultural y de clases en Colombia. Este no es un problema nuevo. No ha habido ningún proceso revolucionario en el que no haya estado presente lo que tú has planteado. Ninguno. En algunos todavía con una gravedad infinitamente mayor. En África, un problema serio con el que se encontró Che Guevara en el primer viaje a África y con el que se encontraron los cubanos posteriormente, era la enorme diversidad étnica y cultural y lingüística de los pueblos. Tanto en la lucha contra la dictadura blanca en Namibia, en Sudáfrica, en Soweto, en otros sitios, ¿no? Fue una cosa que les llamó poderosísimamente la atención, tanto que incluso ellos la habían vivido en Cuba, pero no la habían entendido porque era realidad en Cuba, pero cuando fueron a África se dieron cuenta de la gravedad de ese asunto. No ha habido ninguna revolución en la cual lo que tú planteas no haya existido. Y hay una enorme literatura revolucionaria, reformista, sobre múltiples formas de solucionar eso. Mira, te voy a poner rápidamente tres ejemplos centrales. La Revolución Francesa burguesa. Cuando se hizo la Revolución burguesa en el Estado francés,
la lengua francesa no la hablaba ni la mitad de la población. Y la que la hablaba era en el centro, no tenemos, en el centro, en lo que se llama la isla de París, la parte más rica y la parte históricamente francesa. Toda la periferia de la monarquía borbónica tenía sus lenguas, sus tradiciones, sus culturas, lenguas que eran diferentes en todo al francés, sobre todo la lengua vasca de la que yo soy. ¿Cuál es la solución burguesa esa? Ha habido dos soluciones burguesas. La solución francesa de liquidar las lenguas y de liquidar los pueblos, a no ser que agacharan la cabeza, y mi pueblo sufrió un desplazamiento poblacional de gente que no quería dejar de hablar la lengua vasca, y de mi pueblo cogieron a miles de personas y les llevaron 1000 kilómetros a otro pueblo, al pueblo de Bretaña. Eso lo hicieron los norteamericanos en Norteamérica con las Naciones Indias. Eso lo hicieron, pero luego había otra solución burguesa, que eran los principios de autodeterminación del presidente Woodrow Wilson. Yo no sé inglés, ni quiero saber. Y entonces, pues, ¿en qué consistía? Era la alternativa contra los principios leninistas de resolver la cuestión nacional, cultural, etc. La alternativa norteamericana era dar derechos a las burguesías de los pueblos para que se independizaran del colonialismo británico y aceptasen el imperialismo norteamericano. Y eso fue en 1917. ¿Por qué? Porque veían que el colonialismo iba para abajo, el colonialismo y el imperialismo iban para abajo, y ellos querían quedarse con las tierras, las culturas y todo de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Italia, etcétera. Y para eso inventaron eso. Les importaba un pepino la cultura de los pueblos. Lo que querían era el dominio cultural y económico de las burguesías de esos pueblos. Esa es la segunda, y por ahora, de las dos dominantes es otra, y eso es lo que está haciendo Trump. Eso es lo que está haciendo Trump. Bien, ¿cuál era la solución de los procesos revolucionarios? Cuando vino, dentro de esa solución había dos fases. Una fue la solución marxista de la socialdemocracia austríaca, que elaboró toda una teoría de la autonomía nacional cultural. Estaba Otto Bauer, Karl Renner, gentes socialistas, revolucionarias, etcétera, pero no comunistas del todo. Andaban 50-50, eso lo sé de inglés, andaban 50-50, etcétera, y se movían en ese plano. Reconocían que tenía que haber una autonomía nacional cultural. ¿Por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro tenía un montón de nacionalidades, porque el Imperio Otomano tenía un montón de nacionalidades, porque los Balcanes era una enorme, mucho más densa y mucho más problemática cuestión nacional que la de Colombia y que la de Bolivia o que la de toda la cordillera andina. Era tremenda y era un debate vital entonces. Y ese debate vital elaboraron libros que están en las bibliotecas, que tienen unos análisis sobre la cultura, la lengua, etcétera, etcétera, donde entraba el rollo parlamentario, lo que ha explicado también Chiqui sobre la forma de rollo parlamentario, pero también la movilización en la calle, etcétera, etcétera. Todo eso está teorizado hoy, pero está teorizado en un momento histórico en el cual las contradicciones del imperialismo no se habían hecho patentes. ¿Qué ocurre? Todo eso está teorizado pues, en el año 5, 6, 7 del comienzos del siglo XX, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estalla 1914 y la cuestión nacional estalla por todas partes. Había estallado otras veces, pero no solamente en Europa. Las luchas anticoloniales surgen en África, en Asia, en nuestra América, etcétera, etcétera. ¿Quiénes presentan una solución? Los bolcheviques. ¿Por qué los bolcheviques? Porque el imperio zarista era lo que ellos calculaban que era una cárcel de pueblos, todavía más compleja que Colombia, porque en Colombia hay una lengua ahí dominante, el castellano, etcétera, etcétera, hay lenguas, pero lo que era ya el imperio zarista, donde estaba Finlandia, estaba Polonia, estaba Hungría no, estaba Ucrania, estaba un montón de países, estaban todo el Cáucaso Sur, estaba toda la zona de Manchuria, etcétera, etcétera, ¿no? Y los bolcheviques elaboran una teoría muy clara. Allí donde haya una nación que tenga unos determinados contenidos, como nación, si quiere independizarse, se independiza.
respetamos totalmente, pero claro, debían ser contenidos profundos, históricos, debatibles, demostrados en la historia, etcétera. Y dieron la independencia a Finlandia, etcétera, etcétera, sin ningún problema, porque sabían que eso era un problema que iba a hundir la revolución si no se resolvía entonces. Pero a continuación, dentro del enorme la URSS, tal como existía en el año 1918-19, reconocieron que todas las lenguas y todas las culturas, solamente en Siberia había casi 200 etnias diferentes. Casi 200, ¿eh? Entonces reconocieron que aquellas que tendrían similitud cultural, histórica, económica, etcétera, constituyeran repúblicas dentro de una unión de repúblicas. La Unión Soviética, que antes tenía un nombre todavía que era la Unión Federal de no sé qué, no sé cuántos. No podemos tocar esa historia, ¿no? Pero reconocieron que cada una de ellas tenía sus derechos como Estado propio, pero dentro de la Unión. Y eso ha estado funcionando y ha resuelto un problema pues hasta que se hundió la Unión Soviética. Pero no solamente fue eso. Argelia tiene las kabilas. Las kabilas son tribus. Y no son las tribus que nosotros entendemos en nuestra América o las tribus que entendemos en Asia, en otros sitios. Son núcleos culturales con larguísima historia, con sus propias leyes, con su propia historia, etcétera, etcétera. Y esas kabilas habían sido, en el caso concreto de Argelia, habían sido las que habían resistido a los musulmanes, las que habían cambiado el Islam de tal forma que se adaptara a la cultura de las kabilas, los berber, los no sé qué, los no sé cuántos, y la revolución argelina, que ha sido decisiva en África, lo mismo que fue la cubana, decisiva en todo nuestro continente, resolvió eso con un método muy parecido al soviético, reconociendo que las kabilas tienen derechos propios mantenidos en la solidaridad. ¿Qué solidaridad era la soviética y la argelina? Luego podríamos hablar de la china también, podríamos hablar de la vietnamita también, etcétera, o de la africana más al sur. ¿Qué solidaridad era? La solidaridad de los explotados. Un explotado en el extremo de Siberia era lo mismo que un explotado en Polonia, pero hablaba otra lengua, entonces se reconocían sus derechos culturales, históricos, etcétera, etcétera, pero como explotados contra el capital y por el capital, tenían unos intereses comunes esenciales, porque el objetivo era acabar con el capitalismo. En mi país pasa eso. En mi país es un país pequeño, que tenemos una lengua, tenemos una cultura, estamos con otros países dentro del Estado español, que es multinacional. Andalucía es otra nación oprimida dentro del Estado español, y una de las cosas que tenemos es respetamos el derecho de otras naciones, nos une la opresión de clase, pero respetamos los derechos de las otras naciones y estamos en permanente interacción en esas cuestiones, y para nosotros el socialismo será precisamente esa dialéctica, y luego hablaremos de la dialéctica, esa dialéctica. Podríamos hablar horas aquí explicando cómo se han ido solucionando esos problemas que en realidad la única solución que tienen es desde el socialismo. Ninguna burguesía va a resolver eso, ninguna, porque lo que quiere es enfrentar a los pueblos, las regiones, las nacionalidades, los idiomas, enfrentarlos entre ellos para ellos tenerlos unidos, ellos tenerlos atrapados en la desunión. Por tanto, lo que yo te propongo es que incluso aquí misma, la experiencia de Bolivia, por poner un caso, un Estado multinacional, no es el caso de Colombia, pero puede dar una iluminación. O lo que ha pasado con la dictadura en Perú, cuando le quitaron a Castillo, para mí eso es una dictadura. ¿Qué ha pasado con otros pueblos de Perú que tienen otra cultura diferente a la cultura de la burguesía peruana, española, norteamericana? Que unos han enfrentado, otros han caído. ¿Por qué? Porque su identidad histórico-cultural nacional o étnica les ha hecho resistir más o menos. ¿Qué hacen contra todos ellos? Intentar enfrentarlos. ¿Qué tienen que hacer? A mi entender, lo que hicieron los soviéticos, lo que hicieron los argelinos, lo que hicieron los sudafricanos, por poner un caso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el estudio de la historia ahí es central, esencial, porque no estamos hablando de un problema único, que es el problema de Colombia.
todas las revoluciones socialistas, todas han enfrentado al problema nacional, que es un problema que la burguesía nunca ha resuelto ni nunca ha querido resolver. Entonces, desde ahí se puede resolver, en parte, la segunda pregunta que haces, las formas organizativas. Y el problema es exactamente el mismo. ¿Cómo se han organizado esos pueblos? Todos han tenido diversas formas de organización, pero todos han tenido una constante, que el enemigo común es el imperialismo. Y que para enfrentarse al imperialismo, además de la unidad de clase, además de eso, hace falta una vanguardia respetuosa con los pueblos que siga las experiencias comunes de todos los pueblos en eso. Y ahí tenemos otra literatura impresionante. Eso ya aparece en el Manifiesto Comunista, cuando se plantea todo eso. Eso va apareciendo en la Primera Internacional, va apareciendo en la Segunda Internacional, todos los debates con la socialdemocracia, aparece en la Tercera Internacional, por no hablar de la Cuarta, aparece cuando Chávez plantea la necesidad de una Quinta Internacional. Entonces tenemos una experiencia histórica tremenda en todo eso. Y no estamos hablando solamente desde la experiencia vasca o desde la experiencia andaluza o desde la experiencia colombiana. Estamos hablando de la experiencia mundial. Y no he hablado del caso de Cuba, etcétera, perdón, de China, porque no da tiempo, obviamente. Estamos llegando a las 3. Y para acabar con el tema de la dialéctica, aparte de lo que ha dicho la compañera, que acepto incondicionalmente. La dialéctica permite una cosa y exige una misma cosa. Exige que todo se debata en público, que todo se lleve a la contradicción, al análisis de la esencia contradictoria de las cosas. Y cuando las poblaciones de Colombia coinciden en la pedagogía aquí en esta universidad, independientemente de que sea de la Colombia caribeña, o que sea de la Colombia pacífica, o de la Colombia que roza con el Ecuador, independientemente de eso, el tema de debate que exige el método dialéctico es qué pedagogía revolucionaria se debe desarrollar que respete todo eso y que se enfrente al imperialismo. La dialéctica lo que plantea cuál es la contradicción antagónica y irresoluble. Es el imperialismo. Es la burguesía colombiana que quiere a los pueblos enfrentados unos con otros o como mínimo desunidos. Entonces, viendo los desaparecidos, las luchas históricas, lo que significó Gaitán, lo que significó no sé qué, la presencia de bases, la presencia de todo eso, etcétera, etcétera, el desprecio norteamericano al pueblo colombiano y a las etnias colombianas, la expulsión de los migrantes, etcétera, viendo todo eso desde el punto de vista de que ahora estamos aquí, que es la pedagogía, y siempre tenemos que ser concretos, no debatir en abstracto, estamos hablando en una universidad de pedagogía, tenemos que plantear qué dialéctica, y la dialéctica es llegar a la contradicción esencial. ¿Qué pedagogía imparte la burguesía? ¿Cuál es la pedagogía imperialista? Y las diversas culturas de Colombia, ¿cómo podemos encontrar una pedagogía revolucionaria que nos una a todos? Respetando nuestras diferencias. Esa es tarea vuestra. Aparte de los consejos que os ha dado la compañera. Punto.